no les tomen en cuenta en algunas entidades públicas. ¿Cómo sería, ¿no? En cuanto a su remuneración, ¿no? Para calcular, por ejemplo, un reintegro de remuneraciones ahí. Atención, construcción civil constituye un régimen especial de trabajo, muy evolucionado, y por tanto tiene sus propios normas. Y atención, las entidades públicas no prestan servicios de construcción civil, salvo que me digan de lo que antes era ENACE, ¿verdad? Empresas del Estado que se dedican a eso. Se trata de, por ejemplo, a veces los gobiernos regionales, los gobiernos locales o entidades públicas contratan a trabajadores de construcción civil. Y en ese sentido, ¿no? En ese sentido, atención, a los trabajadores de construcción civil pueden darles el trato común y corriente de obreros y pagarles las remuneraciones que le corresponden a los obreros. Para mí la respuesta es no. Los trabajadores de construcción civil tienen que ser tratados como de construcción civil y tienen que tener los beneficios de construcción civil, porque si no, pues imagínense, si un trabajador del sector público gana, un obrero, ¿no? Gana, supongamos, 700 soles, a todos de construcción civil, si trabaja todo el mes intensamente, que su trabajo es especial, tendrían que pagarle lo mismo, y en ese sentido a veces hay abuso, ¿no? Así como en el sector privado a veces pagan 10 soles diarios, en el sector público también hay abuso. A mí me parece que en ese aspecto tiene que aplicarse la legislación de construcción civil, no, perdón, la legislación de construcción civil, porque casi no hay legislación, sino son los convenios colectivos. En ese caso, por ejemplo, el municipio no construye. Si toma trabajadores de construcción civil, debe pagarles como de construcción civil. Y por tanto, tiene que respetar esas jornadas de trabajo. A propósito, ¿no? Los trabajadores de construcción civil tienen sueldos altos. Recuerden que en construcción civil, por ejemplo, las horas extras valen 60% a las dos primeras, no como en el régimen privado, que las dos primeras horas valen 25% y la tercera para arriba 35%. En construcción civil las dos primeras horas valen 60%. De la segunda para adelante, siempre y cuando no sean las 11 de la noche, vale 100%. Y si pasa de las 11 de la noche, es del 100% para arriba. Eso ya es por acuerdo de partes. Entonces, son situaciones diferentes. Y en ese aspecto, yo pienso que los trabajadores de construcción civil deben percibir, ¿no? En situaciones donde el Estado entra en la construcción solamente en forma temporal, ¿no? En forma esporádica para cierto tiempo de hora, debe respetarse lo que la legislación, en este caso los convenios colectivos que corresponden a la construcción civil. Ese es mi punto de vista. Había un caballero que estaba levantando la mano cuando estaba interviniendo y le pido disculpas, no vaya a pensar que soy malcriado, simplemente quería terminar la idea, así que ahora tiene usted la palabra. Doctor, tengo para usted dos preguntas. No sé si nos puede explicar el tema de la jornada de trabajo en el caso de los docentes universitarios, sean universidades públicas o privadas. Y la otra pregunta está relacionada con el tema del contrato de trabajo a tiempo parcial que usted explicó. Hay un convenio 52 ratificado por el Perú sobre las vacaciones que establece que por lo menos el empleador por lo menos debe otorgar 6 días de vacaciones anuales, ¿no? Entonces, ¿no cree que se podría aplicar para este tema del trabajo a tiempo parcial, donde según la ley de vacaciones, con el tema de las obras, no les otorgan las vacaciones? Ya, entonces, en relación a la docencia universitaria, la ley de la docencia universitaria también se aplica al régimen público y al régimen privado, pero en lo pertinente. En lo pertinente, los profesores universitarios de las universidades privadas se rigen por el derecho común del trabajo y los profesores de las universidades públicas se rigen por las normas que les corresponden, pero hay normas que son comunes. Por ejemplo, las categorías. En ambos tipos de universidades públicas o privadas, las categorías son de abajo para arriba, contratados. Luego, profesores auxiliares, ¿no? Profesores asociados y profesores principales, con 3 subcategorías en cuanto al tiempo: tiempo parcial, hasta menos de 20 horas, ¿verdad? Tiempo completo, 40 horas, y dedicación exclusiva,
no pueden estar en otro trabajo. Así funciona la jornada de los profesores universitarios. Y en ese sentido, entonces, eso vale tanto para un sector como el otro. Lo que pasa es que las universidades privadas normalmente no se cumple la parte de que debe haber nombramiento después de los 3 años. Los estatutos de las universidades privadas normalmente señalan que después de 3 años el trabajador debe ya de entrar como estable, lo que significa que tiene que haber concurso. Pero entonces no hay concurso y por tanto sigue trabajando en esas condiciones. De modo que en ese aspecto, pues allí habría que tener en cuenta, ¿no?, que los trabajadores que tienen contrato a tiempo parcial en la docencia universitaria a veces están privados de las normas de homologación. De repente por ahí va la pregunta, ¿no? En ese caso, pues, por tener jornadas menores, los afectan con los puntos de la homologación. Entonces, hay profesores que por tener tiempo parcial no les dan varios beneficios que le dan al resto de profesores. Eso pasa en las universidades públicas y privadas. Y en cuanto a la segunda pregunta, artículo 52, convenio de la OIT 52 que se refiere a las vacaciones. Miren, el convenio 52, por ser ratificado por el Perú, forma parte de la estructura normativa o de la pirámide que le señala en cuanto a lo que es la normatividad peruana. Nosotros tenemos, por herencia de los italianos, ¿no?, la pirámide jurídica. Entonces, en el nivel constitucional está la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. En el nivel primario están primero los convenios internacionales y después la ley. Y así sucesivamente, ¿no?, segundo y tercer nivel. Bien, la pregunta que se ha formulado va hacia las normas de la pirámide normativa que señala del primer nivel. Entonces, primero está el convenio internacional. En grado menor está la ley. Y entonces voy directo a la pregunta. El decreto legislativo 713, que regula las vacaciones, en su artículo 12 establece cuál es el periodo adquisitivo para las vacaciones. Y ahí se pone, ¿no?, que para que se cuenten como días efectivos para vacaciones, inciso A, la jornada tiene que ser de 4 horas diarias. Verbigracia, el que no tiene 4 horas diarias de trabajo no tiene periodo adquisitivo, y al no tener periodo adquisitivo no tiene vacaciones, pero ahí entonces entra el tema del convenio 52 de la OIT. El convenio 52 de la OIT, que está ratificado por el Perú, dice que los trabajadores tienen derecho a vacaciones independientemente del tipo de contrato de trabajo que tengan e independientemente de las horas de trabajo que tengan. En tal virtud, como forman parte del derecho interno de ese convenio, los jueces están obligados a aplicarlo. Y por tanto, nosotros sostenemos que sí tienen derecho a las vacaciones, sin limitación. Lo que pasa es que en el Perú a veces no se entiende que todo lo que tiene menos de 4 horas no tiene beneficios, pero sí los tiene. Por ejemplo, ¿no?, miren ustedes, un trabajador a tiempo parcial, ¿tiene derecho al despido arbitrario? No. ¿Tiene derecho al despido nulo? ¿A la reposición? Sí, porque una cosa es que le quiten, ¿no?, la indemnización por despido arbitrario porque no tiene estabilidad, porque no tiene 4 horas, y otra cosa es que hay una discriminación contra él, y entonces puede haber despido nulo. En ese sentido son cosas diferentes, y por eso es que, para terminar, entonces, en la legislación peruana sobre el pago de las vacaciones a los trabajadores a tiempo parcial menor de 4 horas no debe tener ninguna limitación. Los jueces tienen que preferir la norma internacional ratificada por el Perú, que está en la estructura jerárquica en mayor subnivel que el decreto legislativo 713, aun cuando ambos están en el mismo nivel, en el primario. Y de esa manera entonces se resuelve el tema, ¿no? Creo que así se resuelve el tema. Y pues